aquí estamos siendo testigos de un milagro. Estamos siendo testigos de cómo el Señor va a sanar a esta niña, de cómo Jesús va a sanar a esta niña. Y somos testigos de cómo el Padre va en busca de Jesús. Somos testigos de cómo Jesús en ese tiempo, en ese momento en el que el Padre va a llamarlo para que vaya a buscar a su hija que está enferma, Jesús se entretiene un rato grande con una señora, con una mujer que tiene flujo de sangre y le toca por detrás en su vestido, y después de eso él va con este padre a su casa, y Jesús va a hacer en su momento y en su tiempo, va a hacer ese milagro. Y entra allí en la casa y Jesús pregunta, porque ve a la gente allí alborotada, estaban llorando, estaban lamentando, es decir, es una situación triste porque la chiquilla está muerta. Y Jesús pregunta, ¿por qué alborotáis y lloráis? Y dice, la niña no está muerta, sino duerme. Claro, Jesús sabe lo que está diciendo. La niña no estaba, en realidad la niña no estaba dormida, la niña estaba muerta. La niña estaba muerta, pero Jesús sabe lo que va a pasar, lo que va a ocurrir. Los demás no lo sabían. Los demás no sabían lo que estaba pasando. Pero cuando pasa esto, cuando Jesús dice esto, claro, la reacción de la gente que en ese momento están tristes, que están hechos polvo, porque ha muerto la niña, es que se burlaban de él. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces habrá burlado a la gente de lo que nosotros decimos acerca de Jesús? ¿Cuántas veces habrá burlado de nuestra fe? ¿Cuántas veces habrán burlado a nuestras espaldas, sin que lo sepamos? Porque claro, cuando se dice las cosas a nuestras espaldas no llega a nuestros oídos. Eso pensamos, que muchas veces sí llega. Entonces, Jesús se burlaba de él. Jesús va a hacer un milagro en ese momento. Jesús va a hacer un milagro y de hecho hace un milagro. Y la niña recupera la vida. Pero yo no veo en el texto, ni en Mateo ni en Lucas, en los textos paralelos, yo no veo que después la gente le pidieran perdón porque se habían burlado de él. No lo veo, se dice, que la gente le pidiera perdón. Oye, Jesús, perdónanos porque nos hemos burlado de ti, pensamos que no sabía lo que estaba diciendo. No le piden perdón. Y lo que queda registrado aquí es que se burlaban de él porque él decía que la niña dormía. Es como cuando nosotros podemos decir a una persona, no te preocupes, Dios te va a cuidar. Y se pueden burlar diciendo, que Dios me va a cuidar, mira cómo estoy hecho polvo y Dios me va a cuidar, anda ya. O no te preocupes que Dios te va a dar un trabajo, que Dios me va a dar un trabajo y llevo 2 años buscando un trabajo, y se burlan y no se creen que el Señor le puede dar un trabajo. Y otro tipo de ejemplos que cada uno de nosotros puede poner. La gente se burla de la fe. La gente se burla de la relación que podemos tener con el Señor. Y para mí lo más preocupante, porque se burlen de nosotros, en fin, como dice la palabra, también nosotros estamos locos perdidos. Porque hemos sido convertidos por la locura de la predicación, estamos locos, estamos borrachos del Espíritu Santo, ¿no? Como también deberíamos estar borrachos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Pero que se burlen de Jesús, pero no es la única vez que se burlan de Jesús, ni la última. Mirad lo que dice también en Lucas 16, versículo 14. Lucas 16, versículo 14. ¿Quién lo quiere leer? Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Muy bien, si leemos el capítulo 16, Jesús está contando una parábola, como tantas veces cuenta una parábola. Y después de contar la parábola, dice que los fariseos, y aquí da un dato muy importante de la vida de los fariseos, que eran ávaros. En otras ocasiones eran otro tipo de ávaros. Pero aquí se está diciendo que los fariseos eran ávaros y se burlaban de él. Se burlaban por la parábola que había contado, por las cosas que Jesús había hecho, por la trayectoria de Jesús, por la enseñanza de Jesús. Se burlaban de él. En este caso, antes se burlaban los que estaban llorando, antes se burlaban los que estaban pasándolo mal porque la niña había muerto. Y se burlaban de él porque decían que estaba dormida y que no estaba muerta.
Ahora se burlan digamos, los religiosos de turno. Ahora se burlan los que debían ser luz, los que debían de guiar a la Grey, los que debían de enseñarle la palabra, los que debían estar con él, se burlan. Es decir, se burla el pueblo, se burla los sacerdotes, los fariseos, y mira también lo que dice en el capítulo 23 de Lucas, versículo 35. Capítulo 23 de Lucas, versículo 35. ¿Quién lo tiene? Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Muy bien, fijaros, aquí vemos otro grupo de personas que se burlaban de Jesús. Se burlan de Jesús los que estaban en la casa de la chiquilla. Se burlan de Jesús los fariseos. Y aquí se burlan de Jesús los gobernantes. Es decir, es como una pequeña representación de la sociedad en la que se vive. Y la sociedad en la que se vive, representada por estos tres grupos, en realidad la gente se estaba burlando de Jesús. Y no vamos a leer los textos que conocéis muy bien, cómo se burlaban de él, cómo le decían que le gustaba el vino, que le gustaba la comida, en fin, esos se burlaban de él. Somos conscientes nosotros, de que nuestra vida, nuestra fe, nuestras creencias pueden ser objeto de burla por parte de los demás. A veces es una burla con cierta inteligencia, llamémoslo ironía, pero es burla, al fin y al cabo se está metiendo con ironía. A veces la burla puede ser un sarcasmo y a veces la burla puede ser muy cruel. ¿Somos conscientes que la gente se puede burlar de nosotros? Si se burlaron de él, ¿somos conscientes que se pueden burlar de nosotros? Yo pienso que se burlan de nosotros, pero se burlan no tanto por nuestra fe, sino porque no hacemos lo que ellos hacen. Que no llevamos la vida, hay muchas cosas que ellos hacen que nosotros no decimos y que no lo acepta, y ahí se burlan más todavía. Todo vale. Entonces por nuestra conducta no todavía nada. Porque dirá que tenemos fe, pero le diéramos como ellos, No se burlaba. le daba igual que creíamos en Cristo, que creyéramos en ellos, que creyeran en la doctrina. Lo que pasa es que la conducta ellos no quieren, porque le estamos diciendo que ellos lo están haciendo. ¿Alguien más? Hola, Conchita. Hola. Pues, ¿hay alguien aquí que quieras compartir algún momento en tu vida, alguna conversación con alguien donde se han burlado de ti? Yo he tenido muchas. Bueno, no, como dudo ese. Una que tú recuerdas que se burlaba de ti. Me decían que qué lástima, que ignorante era. Una que sabía mucho porque daba catequesis. Y me decía, qué pena me da, hija, qué ignorante eres. Digo, bueno, pues déjame con mi ignorancia. Digo, y sí, que tú con tu sabiduría. Digo, pero la verdad está en la palabra de Dios. Digo, y Cristo es la vida, claro. Y decía, qué ignorante era. Y bueno, la conversación siguió pero como también dice aquí, cuando se burlaban de él, los echó fuera y se quedó con el padre y la madre y hizo lo que tenía que hacer. Y a veces estas personas que se creen que lo saben todo y no tienen ignorancia, más vale ignorarlos a ellos y si nos quieren escuchar, no seguir, porque no llegan a ningún sitio. ¿Alguien más que pueda alguna...? Yo creo que nos ven diferente, nos ven como si fuéramos, por ejemplo, a mí allí me dicen, alabado sea el Señor, tienen que estar aquí conmigo, ¿sabes? Son tantos días ahí conmigo, pero me da igual, digo, muy bien, eso es lo que tienen que decir, alabado al Señor.
cosas así. Ahora te ponen la estampita de la Virgen, yo las pongo al revés. A Rosa Sánchez, cuando era adolescente, le hacían las cosas que algunos judíos hoy en día hacen cuando se menciona el nombre de Jesús. Escupen. Cuando iba por la calle, la escupían aquí en Utrera. Le echaban saliva a Rosa. Años 70, no hace tanto. Yo la primera vez que vine a la iglesia fue para eso, a burlarme, no de la, no tal cual, y no de las personas, sino de lo que se iba a hacer, que fue un bautismo. Y yo venía con ese propósito de burlarme, de hecho, venía todo el camino con mi mujer diciéndole cosas. Verá que vamos a ver, usted qué colada que tiene bautizarse. Ahora para que se le quede una bajo agua. Y así fue, y recuerdo que en ese bautismo, tú, al levantar uno se quedó un poco más en el agua, me acuerdo perfecto. Y esa fue mi tendencia la primera vez que vine. ¿Dónde estoy? No, pero Perdí un gusto. ya me digo, Y a mí me dicen, a ese no le daba el librito, a ese tío le daba el librito, no, a todo el mundo le daba el librito, pero a ese no le daba sin estar conmigo. Y me da igual. Yo solo tengo que hacer. claro. Pero Después también hay que ser un poco sabio. Y cuando tú a lo mejor, mira, si se burlan sin de buena primera, bueno, tú intentas cortarlo y ya está. Y decir que es posible que tampoco te vas a pelear con ellos. Y ya está. Eso es falta de respeto, porque ya es hacia ti, no a lo que tú dices, lo que tú crees, sino hacia la persona. Pero también hay que saber ser sabio que cuando ve uno que se está burlando de él, pues para ahí ya está. No seguir en esa burla o seguir insistiendo, porque al fin y al cabo van a seguir burlándose. ¿Sabes? Como dice el Señor, que no robemos las perlas, pues así. También hay que saber de evacuar la burla un poco. Así que fijaros, hermanos, que el necio no tiene temor de Dios y se burla del pecado. Y vemos como en algunas ocasiones, tanto la gente como los gobernantes, como los fariseos, también se burlaban de Jesús. Hay dos ocasiones, dos salmos, que son exactamente iguales. El Salmo 14, versículo 1, y el Salmo 55, 53, versículo 1. Salmo 14, versículo 1, Salmo 53, versículo 1. El primero que lo tenga por el dedo, porque eso es vale. ¿Quién lee el Salmo 53, 1 o el 14, 1? 53. O el 14, 1, digo, el primero. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y continúa. Entero. No, el versículo 1. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo repite en dos ocasiones. Y es casi la misma palabra. Se repite en dos ocasiones. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La persona que no tiene temor de Dios es imposible que reconozca la existencia de Dios y la realidad de Dios. ¿Por qué sabemos que una persona es necia? Claro, cuidado también con eso, porque lo mismo que ha contado Chari en cuanto a esta situación de que esta mujer le dijo que ignorante eres, también nosotros podemos ir a la otra parte, ojo, que no sería la primera vez que hablamos con alguien y hablamos, le damos testimonio y le decimos, tú eres un necio porque no crees en Dios. Ojo, tampoco es eso. Tampoco es lo mismo que hacemos nosotros, tampoco podemos hacer nosotros. No debemos, tenemos que respetar siempre a la persona. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña precisamente es que una de las consecuencias del pecado, de la caída del hombre y de la mujer, es esa. Es que dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo se ve a Dios? ¿Qué me indica que Dios existe? Etcétera, etcétera. Hoy más que nunca. Que hoy más que nunca. ¿Quién cree hoy en Dios? Nadie. Su propio yo creen en ¿Qué? Dios.
Pero mira, esto que está diciendo Carmen también es interesante, porque por ejemplo, los jóvenes que estuvieron hace un par de sábados en Sevilla y que han compartido uno del domingo, este domingo no el otro, se hablaron los jóvenes de varias iglesias, creo que eran, ¿no? Estuvieron saliendo a la calle compartiendo el Evangelio. Y hasta donde yo sé, hasta donde la información que yo tengo, me comentaron que hubo 8 jóvenes que aceptaron a Cristo. Entre jóvenes y... Entre jóvenes, Y perdón, personas. entre adultos y jóvenes, sí, gracias. 8 personas que aceptaron a Cristo. Después podemos evaluar, podemos pensar, ¿habrán entendido o no habrán entendido de eso? Pero hasta ahí no podemos llegar. Lo que podemos llegar es que esas 8 personas han aceptado a Cristo. No se burlaron, no se burlaron. ¿Qué? No se burlaron. No se burlaron. Entonces, de alguna forma, las estadísticas nos están diciendo, el otro día estuvo José Sáenz y Alicia no había por estar, con una visita de sorpresa que nos dio el hombre allí para repartir unos folletos y tal, y estaba comentando cómo hay cada vez más expectativa y hay más gente que está abierta al conocimiento de eso. Hace poco leí unas noticias de Máximo Álvarez, responsable de Evangelismo en Acción, diciendo que cada vez hay más gente que está, más esfuerzo evangelístico, que la gente está escuchando, la gente escucha el Evangelio. Que a veces pensamos nosotros, partimos de una posición de derrota, de decir que la gente no quiere saber nada, y no es así. No es así. Hay un porcentaje elevado de gente que están buscando, como siempre, de gente que están buscando respuestas a su vida. Y esa respuesta es eso. Y nosotros como iglesia, como creyentes de forma individual, y como iglesia también de forma colectiva, tenemos que predicar a ellos, porque no es cierto que la gente, hay un grupo de personas que no quieren saber nada, hay un grupo de personas que están endurecidos, pero también hay gente que están buscando eso, y ahí debemos estar nosotros compartiendo los mexicanos. No, que también el pastor de allí de la iglesia dijo que al día siguiente de que nosotros saliéramos había 13 personas en la iglesia, asistieron que no eran 13, nuevas, 13. entre 10 y 13 personas que eran nuevas, que no habían ido a la iglesia, entonces a lo mejor que no hubieran aceptado, como se le habló como punto de referencia la iglesia, pues fue entre 10 y 13, no me acuerdo el número, de personas nuevas que habían ido a asistir a la iglesia el Eso domingo. es una bendición. Eso es una bendición, miremos cuando lo miremos. Es una bendición. Y de alguna forma es una reflexión también para nosotros. Y un reto también, de decir que nosotros que seguimos en la lucha y que tenemos que seguir predicando el Evangelio hasta que Jesús venga. Y no partir desde una posición en la que salimos ya derrotados y como que no hay un deseo. Y es verdad que la gente está ahí y no quieren saber, pero también hay mucha gente que quiere saber, porque el mundo está perdido. Porque el Señor siempre tiene sus remanentes, Sí. personas que quieren conocerlo, pero en la sociedad de hoy, entre los periodistas, la tele, lo esto y lo otro, es todo en contra de la palabra de Dios. Mira las ministras sacando las leyes todas alrededor de lo que Dios quiere. Y lo peor de todo es que hay un enfrentamiento claro a Dios, familia. Hay un enfrentamiento claro a la voluntad de Dios. Hoy estaba leyendo una noticia que a mí me ha alarmado profundamente. Mira que ya hay cosas que me alarman. Pero una noticia que decía que en el Reino Unido, en Inglaterra, el Parlamento inglés ha sacado una ley en el que a partir de cuando salga la ley, se podrá practicar el aborto si una mujer tiene un niño con síndrome de Down, puede practicar el aborto incluso 2 o 3 días antes del nacimiento. Es decir, hasta ahora hay una serie de plazos, 8 semanas, 12 semanas, 16 semanas, depende, pero ya en Inglaterra han aprobado la ley de que la madre puede abortar en los 9 meses cuando quiera. O sea, tú vas a parir pasado mañana, y si tú quieres ese mismo día, antes de parir, pues tú puedes abortar ya no solamente un feto de 4 meses, de 12, no, ya de 9 meses. Lo puedes abortar. Eso, si antes era un asesinato,
Si antes era un asesinato, esto es un asesinato con premeditación, con alevosía, esto es algo tremendo, tremendo. Y yo lo estaba leyendo, no me lo estaba riendo, pero voy a releerlo. Y eso es en Inglaterra, una sociedad más avanzada. Precisamente las sociedades más avanzadas son las más peligrosas. Son las más peligrosas, son las que además están los políticos, los gobernantes, los jueces, los intelectuales, los que deben ser referencias, que se burlan de Dios y se burlan de su palabra. Se cree que son ustedes saben más que... Y saben más que Dios. Entonces, dentro de poco llegará a España y llegará a otras partes de Europa y ahora es el síndrome de Down. Pero pasado mañana puede ser que tengan algo con un niño. O que lleguemos ya a una situación de, bueno, que yo voy a parir en verano y no quiero parir en verano. O que que podemos llegar a una serie de cosas que son terribles. Ana, ¿tú lo has leído esta mañana también? ¿O cuándo lo has leído? Creo que fue ayer o así y leí lo mismo, de que si tenía síndrome de Down, pues que puede hacerlo hasta el nacimiento. Es tremendo. Cuando la maldad llega al colmo, Dios actúa. Al mundo le quedan 4 telediarios. Y que si lo ha hecho Inglaterra, eso no será una cosa que solo se quede ahí, que poco a poco se copiarán los del resto de países y llegará a España, seguro. Las sociedades, la Biblia nos lo enseña, las sociedades, yo soy muy paciente, extremadamente paciente. Y tenemos que agradecer por suerte. Porque si es paciente con nosotros, tenemos que agradecer. Pero llega un momento en la paciencia de Dios, en la benevolencia de Dios, que Dios hace así. Se acaba. Él manda profetas, él manda mensajes, él manda al pueblo de Dios, él manda. Pero llega un momento en que Dios hace. Cuando ya hay un momento en que la ciudad rayada de Sodoma y Gomorra, llegó un momento en que el pecado ya estaba y Dios hizo. Se acabó. Y lo hemos visto con Babilonia, y lo hemos visto con tanto en el Imperio Romano. Los historiadores nos dicen que el Imperio Romano en realidad no se corrompió, digamos, por problemas internos, que lo hubo, sino que el problema, el Imperio Romano, ni por los bárbaros, ni por las invasiones, el Imperio Romano se desmoronó por el pecado que había, por la corrupción espiritual que había, donde cada uno hacía, como en los tiempos de los jueces, cada uno hacía lo que le parecía. Y las grandes potencias, los grandes imperios, todos los economistas ahora, o sea, todos los políticos y los historiadores están diciendo que se está viendo el desmoronamiento de Estados Unidos. Ella podrá opinar mejor que nosotros. Se está viendo el desmoronamiento y hay mucha gente que te dice que dentro de unos años Estados Unidos va a dejar de ser, si no lo ella, la primera potencia del mundo y se convertirá en otra cosa. ¿Por qué? Por la corrupción del pecado, por la situación espiritual que viven las naciones. Y cuando eso ocurre en las naciones, hay un desmoronamiento en todos los sentidos. Que hace 50 años, digo yo, como en los colegios, aunque fuera en la Unión Católica, tenían un poder, el gobierno tenía un poder en el colegio, y esas cosas no se hacían, no se hacían. Porque aunque sean cosas, pero tenían otra moralidad, y como hoy en el colegio no se enseña nada, y los gobiernos hacen lo que quieren y no respetan ninguna ley moral, todo tiene que ser inmoral. Mira, ayer salió esta de Podemos, ¿no? Es la que quiere la ley esta de Trombo, no sé qué, de los niños, ¿no? No lo quiere conseguir porque... ¿De trombo? Ah, trans. Trombo. Yo me quedo un poco. No, yo lo que digo es eso, que cada vez van sacando más leyes y cada una más mala. Y todas son, y van en contra todo de Dios. Van sacando leyes acorde como va el mundo, Carmelo. Las leyes muchas veces van acorde como va el mundo, desgraciadamente. Pero no en contra, pero... el Señor dice que tarda en venir, no es tu tardanza es presto para las personas que quieren convertirse. Pero si los gobernantes que no gobiernan tan corruptos, las leyes que salgan son muy corruptas. Si tuvieran algo más de moral, no probarían esas leyes tan inmorales. Lo que hace es que la sociedad está porque también los que los gobiernan están también corruptos. ¿y cuántos niños morirán
y abortarán las madres creyendo que viene mal, porque mira a mi nieta. Si fueran abortados, mira con lo linda que es. Hombre, y como eso, muchos habrán Mira que lo incitaban a que lo hicieran. Bueno, y hasta un médico se enfadó con ellos y se fue enfadar. Que lee. Mira, una cosa que Juan dice dice los profesionistas, supongo, o sea, los profesionales no saben matemáticas, los hombres de leyes no obedecen la ley, los gobernantes roban a sus pueblos, los maestros creen que un ser imaginario creó al mundo, la gente no lee y no quiere sabiduría, el zodiaco y la superstición son más importantes que la ciencia, los estudiantes adquieren títulos que no merecen, los artistas crean basura que llaman arte. Es cierto. Esto es el mundo que estamos viviendo. Es cierto. Sí. Un caos total. ¿Por qué? Porque han dado Dios del agua, igual que en el tiempo de Noé. Sí, sí. Es que antes no Porque se no hay más matemáticas que Señor, pero tenía un tema el hombre y su necedad seguían Sí. igual. Dice en Proverbios, en el capítulo 23, dice, Proverbios capítulo 24, dice, Proverbios 24, versículo 9, que es un poco de condensación de lo que estamos hablando. ¿Quién lo quiere? 24 o 9. 9. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el Escarnecedor, el malo. El pensamiento del necio es pecado. Ya está avanzando un poco más el concepto del necio. El necio no solamente es una persona que no tiene temor de Dios, es que el necio continuamente está pensando en eso, en el mal, está pensando en el pecado. Es el reflejo de la vida que está teniendo. El pensamiento del necio es pecado. Es pecado. Antes estábamos hablando de los gobernantes. Yo siempre digo, no sé si será acertado o no será acertado, pero es lo que creo. Los gobernantes son un reflejo de la sociedad. Creo que los países tienen los gobernantes que se merecen. Creo que es así. Porque al fin y al cabo uno vota lo que hay dentro del patio, y lo que hay en el patio es lo que hay. Pero en realidad los gobernantes deberían de ser reflejo moral de la sociedad. Los gobernantes deberían tener un concepto del bien. Los gobernantes deberían de gobernar con un sentido de equidad y de justicia y de hacer lo correcto. El problema es que cuando, como decía Isaías, ¿no? A los buenos llamaron malos y a los malos llamaron buenos. Y eso es lo que está pasando. El reflejo de una sociedad que está en pecado, pero los gobernantes en vez de refrenar, porque como dice el proverbio, el hombre sabio refrena el mal. Pero los gobernantes no son sabios. Entonces están actuando mal, están actuando en pecado y lo que hacen es acelerar más el pecado de la sociedad. En vez de orientar, reorientar, quitar, pero porque es un reflejo también de lo que hay, y lo que hay es una bajeza moral, lo que hay es una vida de hacer lo que yo quiera, sin tener en cuenta nada ni nadie, y sin tener que prestar atención a un ser que está ahí arriba y que para mí no significa nada. Y por lo tanto hago lo que quiero. Y lo que antes el aborto era algo malo, era algo pecado, y todo el mundo tenía. Otra cosa es que en un momento dado panicarse la vida de la madre, que se tuviese que. Pero hoy en día el aborto es un derecho. Y cuando pervertimos eso y convertimos el pecado en un derecho, pues apaguemos. Y no solamente el aborto, el derecho a tantas cosas que tenemos que van en contra de los principios bíblicos, que van en contra de la voluntad de Dios, y sin embargo están ahí, y se vive ahí, y se hace así. Por eso digo yo que antes, antiguamente, no creían en el Señor, pero había un temor del bien y del mal, un temor en que no creyeran en Dios, que no fuera. Pero hoy
Dice, me he escuchado y decir, ¿para qué te va a casar? Tío, anda, te va a casar. ¿Eso? Sí. Ya no me caso, yo no me caso. En ese sentido, igual. En este sentido, o sea, es un derecho no casar. Es un derecho y es un derecho. Entonces yo puedo vivir como yo quiera, a oportuno. Lo que quieras. Hacer lo que quiera. El otro día me comentó de un pastor que yo conozco, de Madrid, que va a ser pastor de una iglesia de gays. De gays. Incluso dice que no está hablando de Londres, no está hablando de Los Ángeles, no está hablando de Ámsterdam, está hablando de Madrid. Y además lo conozco bien, de un par de veces, pero que va a pastorear una iglesia de gays. A lo bueno dice el malo y a lo malo dice el malo. A lo amargo dice dulce. No fueran puestos esa ley, no fueran salido tanto como han salido, que esto parece como un hormiguero, cuando estaban en un hormiguero y salía pues así ha pasado. Han puesto la ley todo eso así y ya para la ley de nuevo y todo ha salido. Y antes sabemos que ahora es verdad. Pero yo creo que, verás, lo que tú has dicho antes, que los gobernantes son un reflejo de la sociedad, y yo pienso que es que, y no estoy disculpando a los gobernantes para nada, pero que ellos es que sacan leyes y cosas porque la sociedad se lo está pidiendo. Seamos realistas, que el movimiento gay o LGTBI o como se quiera llamar, eso tiene un poder en la sociedad tremendo, porque es que no solamente es el que es, sino el que lo apoya. Y hoy lo que te tienes que callar es si estás en contra de eso. No lo digas eso en público. Y no te lo estoy diciendo de broma, ¿eh? Tú en el tren, que ni te escuchen hablar de este tema, en contra de eso. Ya no en contra, sino diciendo tú, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Se te echan encima. Que si no, que se lo digan a Aurori, que un día que veníamos, no sé qué fue lo que dijo, madre mía, hasta de 3 de estos más allá le revocaron. O sea, que es que hoy te tienes que callar. Ya yo me acuerdo, no hace tantos años, ¿verdad? Hace muy poquitos años, una antigua compañera de Pablo del colegio, veníamos juntas en el tren y estábamos hablando de un compañero de Pablo del colegio que es gay y tiene su pareja hombre. Y yo lo conozco, el chaval ha entrado en mi casa, el Pepe también lo conoce, aunque a lo mejor no se acordará, ha entrado en mi casa, en fin. Y esta chica se molestó conmigo porque yo le dije que si esa persona venía a mi casa no iba a entrar con la pareja, que yo no lo iba a invitar, que yo lo respetaba porque era un chaval que yo lo conocía desde que era un crío y yo, bueno, lo podía respetar, pero que en mi casa, desde luego, yo no lo invitaría a comer con esta pareja. Bueno, esta niña dejó de venirse conmigo en el tren. Con eso te lo digo todo. O sea, y ella no lo es, sino que ella le molestó. Es que eso no es respetar a Jesús. Digo, pues perdona, pero sí que es respeto a Jesús. No más que el chaval se llama Jesús. Y digo, sí que lo respeto, yo no le voy a decir nada. De hecho, yo lo he visto por la calle y le he hablado porque él ya no vive aquí en Utrera. Y yo creo que no vive en Utrera precisamente por no avergonzar a su familia. Y yo lo he visto. Pero esta chiquilla como que me tachó a mí de eso. No es que me lo dijo, no es que me tachó, es que me lo dijo en mi cara. Que yo es que era una homófoba, ¿no? Yo era homófoba. Digo, mira, no soy homófoba, no me siento homófoba. Lo que pasa es que yo no voy a... En mi casa entras quien yo quiero y Jesús puede entrar, pero el otro chaval pues no lo dejaría entrar. Pues hace ya unos pocos de años. Pues sí, que te lo dicen en tu cara. Yo creo que tenemos que poner ya una palabra también que es evangelicofobia. Vamos a la partida de evangelicofobia, que también tienen fobia a los evangelios. Porque todo lo que termina en fobia parece que está ganando terreno. Y basta con que diga fobia y ya parece que, pues nosotros podemos ya decir, mira, hay evangelicofobia. Lo que tú has
dicho antes, y es verdad, parece que tenemos que callar, pero el silencio tampoco es una opción. Hay una frase de un pastor evangélico alemán en la Segunda Guerra Mundial, que no recuerdo ahora el nombre, muy conocida, ni en medio, un pastor que, hablando de los nazis, que decía, primero vinieron por los... Bonhoeffer. No. Por los judíos. Eso es. Primero vinieron por los gitanos. Primero vinieron por los gitanos. Porque se nos olvida que los nazis también fueron por los gitanos. Ese detalle se nos olvida. No fueron tanto como judíos, evidentemente, pero fueron por los gitanos. Después vinieron para las personas mayores para hacerle la eutanasia. Que en el régimen nazi la eutanasia era muy importante. Estoy hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando yo estaba gobernando Hitler. Vinieron para practicar la eutanasia en los mayores. Y no solo en los mayores, sino en los niños con deficiencia. Vinieron por los niños con deficiencia, recién también. Total, que el hombre va diciendo, y después vinieron y nos callamos. Vinieron por los niños y nos callamos. Vinieron por esto y nos callamos. Vinieron por esto y nos callamos. Vinieron por los judíos, nos callamos. Y después vinieron por nosotros. Y se habían callado durante todo este tiempo. Y al final vinieron por nosotros. Entonces, los creyentes tenemos que tener también un sentido, permitidme, profético también. No podemos claudicar ante el miedo. Con respeto, con tranquilidad, sin perder, pero no podemos, cuando las cosas está en medio, digamos, la gloria de Dios y el pecado, no podemos callar. Otra cosa es que nosotros vivamos ya en situaciones de propio pecado. Entonces, ¿qué autoridad vamos a tener hablando? ¿Qué autoridad vamos a tener nosotros? Pero si nosotros intentamos vivir correctamente, adecuadamente, cuando una conversación de esta, como cualquier conversación que tenga una frontera con el pecado, nosotros decimos, mira, que no es así. De todas formas, ya hay gente que aún no siendo creyentes ni nada, se quejan precisamente de esto, de que el heterosexual se le está acorralando y de alguna manera obligando a callar, a tener que aceptar. ¿Iba diciendo? Sí, es que yo estoy acordándome de hace ya, bueno, antes de venir aquí, entonces hace 20 años, en una conferencia de profesores que comentaron, porque está hablando de la importancia de enseñar los valores en el instituto y tal, y alguien se levantaba la mano diciendo, pero no sé en qué valor enseñar. Y yo creo un poco es eso, que como no se han enseñado los valores desde tanto tiempo, que realmente la gente no sabe el bien, porque tiene que enseñar el bien, no tiene que enseñar el mal. El pecado está ahí. Por eso la Biblia habla de enseñar el bien a los niños y tal, y eso. Pero en realidad el problema gordo es que la gente literalmente no sabe lo que es el bien y lo que es el mal. Saben el mal porque el mal está dentro, pero no saben lo que es el bien. Y por eso estamos... Sí. Pero yo me acuerdo que estamos hablando de profesionales, profesores que en general, aunque no sean creyentes, quieren ayudar porque son profesores. Y esta persona estaba, pero yo no sé qué enseñar, porque no los valores... La brújula moral se ha perdido. Sí. Y cuando eso se pierde... Este fue hace 20 años, entonces... Las cosas no pasan de un día para otro. Sí. Bueno, familia, vamos a dejarlo aquí hoy. Pensaba hablar de otros puntos también, pero hemos visto hoy que el necio no tiene temor de Dios. Y hemos visto también que el necio se mofa del pecado, se burla del pecado. Y estamos viendo que desde los parlamentos, los gobiernos, la judicatura, los magistrados, se burlan también del pecado. Y
que dice el necio en su corazón que no es Dios. Y así nos va. Y después hemos visto también ya lo último, que el necio está siempre pensando en el mal. Eso está bien. Eso está bien. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues seguir orando. ¿Qué podemos hacer nosotros? Seguir compartiendo el Evangelio. ¿Qué podemos ser nosotros? Seguir siendo sal y luz. No dejarnos guiar, no pensar que la batalla nunca está perdida, porque la batalla estará perdida en el último momento para los que no creen, cuando Jesús venga. Pero hasta que Jesús venga, la Iglesia está comprometida a ser luz y sal y a seguir compartiendo el Evangelio en medio de una sociedad tan llena de pecado como la que estamos viviendo. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Amén.